Buenos días. Comenzamos la última semana de clase, en la que vamos a terminar las explicaciones correspondientes a la Edad del Hierro y vamos a iniciar esta sesión finalizando el tema correspondiente a la Edad del Hierro en la zona mediterránea. Estábamos hablando de la cultura ibérica. Bien, vamos a pasar, como de costumbre, a la pantalla y a la presentación del programa PowerPoint que estoy utilizando. Bueno, finalizábamos en la clase del miércoles pasado con esta impresionante imagen de la estructura funeraria donde apareció la escultura conocida como la Dama de Baza. Recordaréis que es un ejemplo realmente muy notable de un contenedor funerario. Realmente la Dama de Baza no es solo una escultura, sino que es una especie de enorme urna que contenía las cenizas del difunto y que estaba a su vez enterrada en una cámara hipogea con un ajuar bastante notable alrededor de él. En el mundo ibérico, como os comentaba el miércoles pasado, hay una cierta variabilidad de comportamiento funerario. Lo más común, como hemos visto, es el ritual incinerador, pero el tipo de contenedores son bastante diversos. Tenemos algunas simples urnas enterradas, un poco al estilo de los campos de urnas que veíamos a comienzos de la Edad del Hierro. Tenemos también hipogeos, como este que acabamos de describir, y tenemos también algunos monumentos más, quizá más impresionantes, por lo menos más visibles desde el exterior, como los monumentos de tipo turriforme, del cual el más famoso es este de Pozomoro, en la provincia de Albacete, que está reconstruido en el Museo Arqueológico Nacional. En realidad, si os fijáis en la fotografía, hay muchas partes que faltan. Muchos de los bloques que veis aquí están añadidos para recrear cómo sería originalmente. Las partes arquitectónicas conservadas son pequeñas, pero ha sido posible a partir de esas partes hacer una reconstrucción bastante detallada que se debe a Martín Almagro Gorbea, investigador del que ya hemos hablado varias veces en estas clases. Este es un ejemplo muy notable, como os digo, de ese tipo de monumento turriforme, que sin duda alguna tendría que corresponder a personajes de Alcurnia. Esto lleva mucho trabajo, no solamente por la construcción de esta torre, sino también por toda la parte escultórica. Y tiene muchos elementos de tipo oriental. Lo más evidente son estas esculturas con representaciones de leones en las cuatro esquinas de la base de la torre, pero hay muchos otros elementos. El monumento en Pozomoro es bastante antiguo, se suele datar en torno a finales del siglo VII, siglo VI, y en algunos tratados se sitúa en el periodo orientalizante en lugar del ibérico propiamente dicho. Ya hemos visto que es un poco convencional esta cuestión de los límites entre el horizonte orientalizante y el ibérico. Pero bueno, en todo caso es un ejemplo muy notable del desarrollo de estas élites locales y muy influidas por rasgos culturales venidos del otro lado del Mediterráneo. Hay que destacar también como un contexto, un contexto monumental, simbólico de gran importancia, el conjunto de Cerrillo Blanco en Porcuna, donde se han encontrado unas esculturas de gran tamaño, de tamaño casi natural, con representaciones de guerreros en diversas posiciones que han permitido a algunos autores interpretarlo como un héroe, un lugar destinado a glorificar un personaje semimítico, un personaje de gran importancia social en estas comunidades. Podéis ver también el gran desarrollo y la gran calidad que adquiere la escultura ibérica. Es uno de los conjuntos escultóricos más importantes de todo el Mediterráneo en este momento. Aquí veis algunos ejemplos de esculturas ibéricas. La más famosa de estas que veis aquí es la de la derecha, la llamada Gran Dama Oferente, aparecida en el yacimiento del Cerro de los Santos, en Albacete, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Pero sin duda alguna la gran estrella de la escultura ibérica y uno de los símbolos de la arqueología española es la famosa Dama de Elche, que en esta imagen la tenéis a la izquierda en su estado actual y en la derecha
con una restitución del aspecto que tendría originalmente, porque esta escultura, como casi todas las esculturas de la antigüedad, está originalmente pintada, y de hecho se conservan pequeños restos de esta pintura que se han utilizado para esta recreación. Como sabéis, esta idea romántica de los blancos mármoles del Pentélico tiene muy poco que ver con la realidad original. Las esculturas griegas, que todos conocéis por el resto del arte, estaban pintadas. Los frisos y los frontones del Partenón estaban pintados de colorines. Supongo que si hoy pudiéramos viajar al pasado y trasladarnos a la Atenas del siglo V a.C., quedaríamos asombrados. Yo casi diría que con los gustos estéticos actuales, casi horrorizados, viendo el Partenón pintado de colorines, ¿no? Pues esto también se aplica sin duda alguna a la escultura ibérica, y de luego sabemos que la Dama de Elche estaba pintada. En la Dama de Alce que vimos anteriormente, quizá habéis observado que se conservan más restos de esta pintura. Bien, la Dama de Elche es un auténtico símbolo de la arqueología española, es sin duda la obra maestra de la escultura ibérica y una de las obras maestras de todas las artes prehistóricas de nuestro país. Y además es un objeto, es una escultura que es también simbólica de un estadio de la arqueología y de la política cultural o de la situación cultural de nuestro país. Porque la Dama de Elche, que actualmente la podéis contemplar en el Museo Arqueológico Nacional, es sin duda una de las estrellas de ese Museo Arqueológico Nacional, y ahí está expuesta en una situación preferente dentro de la sala correspondiente a la escultura ibérica. Esta escultura ha sufrido unos avatares bastante complejos. No sé si sabéis que durante mucho tiempo estuvo en el Museo del Louvre, fue una de las estrellas del Museo del Louvre. Como sabéis, es un museo que tiene de todo, no es un museo especializado en la pintura como puede ser nuestro Museo del Prado, sino que es un museo misceláneo en el cual hay pintura de gran calidad, pero hay también esculturas, hay antigüedades, hay restos egipcios. Bueno, ahí es el típico museo totalmente diverso. ¿Cómo llegó la Dama de Elche al Museo del Louvre? Pues fue una serie de circunstancias desgraciadas y resultado también del estado de postración en que estaba la cultura española a fines del siglo XIX. La Dama de Elche apareció en un lugar llamado la Alcudia, en lo que entonces eran las afueras de la ciudad de Elche, en el curso de unos trabajos agrícolas. Encontró un campesino que estaba trabajando. Podéis ver cómo tiene incluso algunos golpes en algunas zonas que deben proceder de sus trabajos. Y se dio la desgraciada circunstancia para España de que en aquel momento estaba en la ciudad de Elche un famoso hispanista francés, Pierre Paris. Había acudido a la ciudad a presenciar el famoso Misteri d'Elche, el famoso Misterio de Elche, una representación de origen medieval que justamente es famosa. Pues cuando apareció la escultura, pues fue expuesta, me parece que en una farmacia o algo por el estilo del pueblo, y este investigador se dio cuenta enseguida de su gran importancia y la adquirió para el Estado francés. Esto es algo que hoy en día sería impensable. Una escultura de este tipo tiene que ser intervenida en el momento, y el Estado español actualmente tiene instrumentos legales que hacen que sea imposible una venta de este tipo. El Estado tiene derecho de tanteo, tiene derecho de preferencia cuando se intenta exportar una obra de arte, y además en este caso habría sido declarada inexportable. Pero esto es a partir de 1911 cuando se publica la primera ley de patrimonio, por cierto, muy avanzada para la época que tuvimos en España. Pero en aquel momento, al final del siglo XIX, no había nada de este tipo, y para nuestra desgracia esta escultura viajó a París. Para nuestra desgracia, desde el punto de vista de la conservación del patrimonio español en nuestro país. La exportación de la Dama de Elche a París tuvo un efecto positivo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la internacionalización del conocimiento de la cultura ibérica, y más en concreto de la escultura ibérica, porque el impacto mundial que tuvo el que esta
escultura pudiera ser vista en este museo visitado por todas las élites culturales del planeta, compartiendo salas pues con la Victoria de Samotracia o con la Mona Lisa, pues sin duda contribuyó mucho más a difundir la importancia de la cultura ibérica, que se hizo muy relevante en la arqueología mediterránea al final del siglo XIX, que si hubiera estado en el Museo Arqueológico Nacional o en un museo provincial español. Bien, os preguntaréis cómo soltaron los franceses esta joya, cómo volvió a España la Dama de Elche. Pues en este caso también se debe a unas circunstancias desgraciadas para la humanidad, pero bastante afortunadas en este caso para España. España recuperó la Dama de Elche en 1940 gracias a las buenas relaciones que tenía el recién nacido régimen del general Franco con el régimen títere del mariscal Pétain en la Francia no ocupada. Como sabéis, cuando Francia es aplastada por el ejército alemán a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes ocupan la mayor parte del territorio francés, pero dejan una amplia parte, en torno a un tercio de la superficie del país, independiente o semi-independiente, en un estado, como os digo, títere, que se llamaba l'État français y que estaba presidida por el gran héroe de la Primera Guerra Mundial, el mariscal Pétain, que pasó posteriormente de ser un héroe a convertirse en un proscrito, lógicamente, por su colaboracionismo. Pues bien, este régimen fascista siniestro del mariscal Pétain, que como muchos de vosotros sabéis, colaboró de una forma inicua con las autoridades alemanas, deportando judíos y deportando patriotas franceses, pues en aquellos inicios de la Segunda Guerra Mundial, en las que Franco estaba más bien del lado del eje en este conflicto, pues se hicieron unas gestiones que fueron encabezadas por un famoso escritor, cuyo nombre sonará, Eugenio d'Ors, y se llegó a un acuerdo para hacer una permuta entre el Museo del Louvre y el Museo del Prado. Esa permuta incluía una serie de objetos de origen español que estaban en las colecciones del Museo del Louvre y su cambio por otros objetos que España les ofrecía. Lo que vino a España fue la Dama de Elche y algunos otros objetos arqueológicos de época ibérica, 6 de las 9 coronas de Guarraza, supongo que os suena este importante tesoro arqueológico de la tarda antigüedad. Es una serie de joyas impresionantes de época visigótica, y también una importante obra de arte, una Inmaculada pintada por Murillo, que es la llamada Inmaculada de Soult o de los Venerables, que es realmente vergonzoso que haya vuelto de esta forma, porque ese fue un objeto robado. Ese objeto fue producto del saqueo de las tropas francesas durante la invasión napoleónica. Afortunadamente, como sabéis, el botín que se llevaba José I pues fue interceptado cuando huía de España y se quedó en España, pero algunos objetos importantes y muchas obras de arte fueron robadas y nunca fueron devueltas después de caer en el régimen napoleónico. Bueno, pues esta Inmaculada de Murillo, denominada de Soult por el general francés que la robó, o de los Venerables por el hospital sevillano en cuyo altar estaba, volvió a España en este lote, y que a cambio de ello España entregó una serie de obras de arte que incluían una pintura de Velázquez, un retrato de la reina Doña María de Austria, un retrato de Antonio Covarrubias del Greco, un cartón de Goya y una colección de dibujos franceses del siglo XVI. Realmente los objetos que partieron para Francia eran de gran calidad, pero creo que salimos ganando en el cambio. Y la Dama de Elche pues ingresó en el Museo del Prado, en el cual estuvo muchos años. Yo todavía la llegué a conocer en el Museo del Prado, es decir, que soy un auténtico fósil. Pues cuando yo era niño, una de las primeras veces que viajé a Madrid, que tuve ocasión de admirar el Museo del Prado, todavía estaba ahí la Dama de Elche, que fue posteriormente traspasada al Museo Arqueológico Nacional, donde está evidentemente mucho mejor colocada que en el Museo del Prado.
Bien, la Dama de Elche es un objeto realmente notable, es una escultura que muestra claramente dos aspectos muy característicos de la cultura ibérica. Por una parte, su indigenismo, pero por otra parte, la influencia de las grandes culturas mediterráneas. Es una escultura que representa a un personaje del mundo ibérico, es una mujer. No está muy claro si representa una mujer simplemente una mujer de alto rango, o si representa una diosa, o si representa una sacerdotisa, pero es una mujer con una serie de adornos muy espectaculares, de los que destacan esta especie de rodetes que lleva al lado a los lados de la cabeza, que posiblemente sirvieran para enrollar las trenzas, un poco al estilo de los peinados que llevan actualmente las falleras en las fiestas del Perú Valenciano. Lleva una especie de cofia también con adornos dorados, unas impresionantes arracadas y una serie de collares que si tenéis buena memoria visual posiblemente os recuerden algunas de las joyas que vimos en la clase del miércoles. Por ejemplo, en el Tesoro de la Liseda hay algunos collares muy parecidos a estos de la Dama de Elche. Es el equipo de una persona de altísimo rango, una princesa, una dama de alta alcurnia de este mundo ibérico con una fuerte tradición orientalizante. Sin embargo, desde el punto de vista de la técnica escultórica, la Dama de Elche está mucho más cerca de la escultura griega, de la influencia griega, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de las proporciones. La cara pues es un poco más dura que la que podemos encontrarnos en la escultura griega de época clásica, del siglo V a.C., pero se aproxima a ellos. Su cronología se sitúa por ahí, en torno a comienzos del siglo V a.C., a partir de rasgos estilísticos, porque la aparición de la escultura carece de contexto. Otra cuestión que es interesante con respecto a la Dama de Elche es su función, que la función sí la conocemos. La Dama de Elche tenía exactamente la misma función que la Dama de Baza. Era el contenedor de una cremación. La Dama de Elche tiene también por detrás un hueco. Si visitáis el Museo Arqueológico Nacional, y por supuesto tendréis que visitar la Dama de Elche, fijaos que por detrás tiene ese hueco. Lo normal es mirarla por delante, pero si dais la vuelta a la vitrina, es una vitrina de estas que se puede rodear, pues podréis comprobar que tiene un agujero. Un agujero que además se ha comprobado recientemente que se utilizó para contener las cenizas de un difunto. Se han realizado hace unos 2 o 3 años, se realizó un estudio de residuos en el interior de ese hueco y se ha comprobado que tenía una serie de marcadores bioquímicos que se asocian al hueso. Y por otra parte se ha llegado un poco más lejos, se ha podido demostrar que esos materiales que se introdujeron en ese hueco se introdujeron todavía calientes. Por lo tanto, se depositaron los restos del difunto en este contenedor cuando todavía no se habían enfriado del todo. Esto, por otra parte, debe contribuir a disipar cualquier duda sobre la autenticidad de la Dama de Elche. Realmente nunca ha habido dudas serias, pero lo digo ahora porque quizá podáis encontrar alguna referencia, algún loco, alguna persona con esa notoriedad que recientemente ha vuelto a sacar a la luz ese bulo o esa afirmación sin ninguna base de que la Dama de Elche podría ser una falsificación. Si miráis por internet seguro que encontraréis alguna cosa de ese tipo. Y no hace muchos años, yo creo que hace 5 o 6 años, pues salió por ahí en la prensa, en los medios de comunicación, un norteamericano que afirmaba, pues con argumentos poco sólidos, que la Dama de Elche era una falsificación. Bueno, no hay ningún argumento serio al respecto. Es una escultura que apareció en una época muy temprana del conocimiento de la cultura ibérica. Los rasgos estilísticos y iconográficos son indudables, y esta prueba analítica que os acabo de mencionar, pues por si queda alguna duda, las termina de resolver totalmente. Bueno, pues aquí tenéis la Dama de Baza, que volvemos sobre ella, en este caso ya al referirnos a este tipo de contenedores funerarios. Aquí observad lo que os decía anteriormente, como esta dama es una escultura también de gran calidad, pero
no tan lograda desde el punto de vista estilístico como la dama de Elche, son un poco más más duros sus rasgos, perdón, pero como veis la indumentaria es parecida, el collar este que lleva es muy similar, son un poco distintas las arracadas, también muy grandes, pero de una tipología distinta, e incluso el tocado. Lo que ocurre es que la dama de Baza carece de esos enormes discos, esa especie de rodetes gigantes que tiene la dama de Elche y que por cierto encontramos en algunas otras esculturas ibéricas, por ejemplo en esta de Cabezo Lucero en Alicante, bueno, está muy reconstruida como podéis ver, creo que podéis observar las partes que tienen este color un poco más grisáceo son las que son originales y el resto son añadidos, pero con todas esas piezas del puzzle ha sido posible hacer una restitución bastante fiable de cómo debía ser esta importante escultura. La escultura ibérica también destaca por la gran importancia de los motivos zoomorfos. Aparentemente la cultura ibérica, algunos animales, como pueden ser los caballos, como pueden ser los toros, o algunos animales fantásticos de tradición oriental, desempeñaban un papel muy importante. Aquí tenéis dos ejemplos muy notables. Aquí veis también una representación de un perro, una representación de una esfinge, un motivo oriental que llega a la península ibérica en el periodo orientalizante y que sigue utilizándose durante el periodo ibérico. Y aquí otros dos casos de estos animales mixtos tan queridos al arte oriental. Muy famosa la que tenéis en la parte derecha de la fotografía, la llamada bicha de Bagazote, que procede de esta localidad de la provincia de Albacete y que es una escultura excelente con una representación de un ser mixto, es un toro con cabeza humana, pero como podéis ver ya con unos rasgos estilísticos que nos llevan a un momento anterior al de la dama de Elche. Estas convenciones en la representación de la boca, que se acerca a la llamada sonrisa arcaica, esta barba triangular, estos ojos tan frontales, nos están llevando a otros referentes de la escultura griega, más bien a la escultura de época arcaica, la escultura del siglo VI a.C. y no tanto a la escultura en momentos de transición al mundo clásico, como pueden ser las otras que vimos anteriormente. No obstante, la mayor parte de la escultura que se conoce del mundo ibérico no son estas grandes esculturas en piedra, sino pues pequeñas figuritas en bronce con actitudes relacionadas con cuestiones de tipo ritual, simbólico, de las que la mayor parte vienen de estos santuarios que os mencionaba anteriormente, de los cuales el más famoso es el del Collado de los Jardines en Jaén y también el del Cigarralejo en Murcia. Aquí tenéis algunos ejemplos en fotografías y algunos esquemas. Como veis, son esculturitas de pequeño tamaño, no tan bien elaboradas, con algunos deformaciones desde el punto de vista de las proporciones, en las cuales lo más importante es el gesto, son gestos de ofrecer algún bien o de algún tipo de gesto que tiene que ver sin duda con alguna práctica ritual. Aquí veis otro caso de representaciones de guerreros con este escudo redondo, estas caetras y espadas, o también este otro caso de una representación ecuestre de un guerrero con un casco con una impresionante cimera. Más casos, en este caso con una fortísima influencia oriental, una representación de un sátiro y una representación de una esfinge con la clásica tiara doble egipcia. Bien, y ya para terminar, la cerámica ibérica, como os comentaba en la clase de, creo que la de miércoles, como veis se caracteriza por una cocción oxidante, formas muy diversas que se inspiran por lo general en formas griegas. Quizá la más famosa, la más característica de las formas de la cerámica ibérica sea esta que veis aquí, que tiene una forma como de un sombrero de copa puesto al revés. Es una vasija cilíndrica con una boca, unos labios exvasados, planos, y que recibe el nombre de Kalathos, con TH. K-A-L-A-T-H-O-S. Es quizá la forma más característica, más típica de la cerámica ibérica.
Bien, como os comentaba también en una clase anterior, lo más normal son los motivos geométricos, como estos que veis aquí, pero también tenemos casos de representaciones iconográficas, con representaciones de flores, representaciones de animales, y también algunos casos de representaciones antropomorfas que en ocasiones tienen un contenido narrativo. El conjunto más famoso es el de Liria, en la provincia de Valencia, donde hay una serie impresionante de vasijas ibéricas con representaciones humanas, con guerreros, con personajes con vestimenta correspondiente a estas clases altas de la sociedad, como veis aquí, o como veis en este caso con músicos. Aquí veis una representación de un guerrero a caballo, donde se puede ver su armamento, una lanza, una cota de malla. Este conjunto de Liria es muy importante porque nos da muchos detalles sobre aspectos perdidos de la etnología de estos grupos, ¿no? Hay muchas partes de la vestimenta, de la forma de luchar, de la forma de organizarse que no tienen fácil reflejo en el registro arqueológico. Por ejemplo, es muy famoso este vaso llamado de los guerreros, que veis en esta fotografía de arriba y aquí en una expresión, donde veis un conjunto, un grupo de guerreros iberos con un escudo alargado, lanza y una cota de malla. Y ya para terminar, pues hay que mencionar la orfebrería del mundo ibérico, que sigue la tradición que habíamos visto en el periodo orientalizante. La orfebrería en la que el peso fundamental no está tanto en la cantidad de material precioso, de metal precioso que se añade, sino en la complejidad y en la calidad del trabajo, incluyendo técnicas como el granulado, la filigrana, la cera perdida. Y podéis ver un caso de un tesorillo de Mairena del Alcor en Sevilla, o aquí una patera, una de estas especies de grandes platos de plata con una representación de signos de centauros. Como veis, aquí veis una fíbula muy historiada con una representación de un jinete persiguiendo unos animales salvajes, un jabalí. Y con esto terminamos esta parte de este tema, el tema correspondiente a la cultura ibérica, y vamos a destinar lo que queda de esta clase y las del martes y el miércoles al último tema del programa, tema relativo a la Edad del Hierro en la parte central y atlántica de la península ibérica, o dicho de otra forma, en la parte céltica de la península ibérica, aunque yo no soy muy entusiasta de la utilización de este término celtas. Es un término muy equívoco, sobre el cual ha habido muchas discusiones entre los especialistas en los últimos años. En realidad no se sabe muy bien qué son los celtas, no es lo mismo lo que entendían por celtas los griegos. Inicialmente los celtas eran los bárbaros que vivían en las cercanías de Marsella. La primera referencia, ¿no?, a los celtas nos la dan los griegos foceos de Marsella, que hablan de unos keltoi, que son los indígenas del bajo y valle del Ródano con los que ellos convivían. Pero ese término luego se ha aplicado de una forma más genérica a muchas poblaciones del mundo de la Galia y de Centro Europa. Y en épocas más recientes, sobre todo a partir del siglo XVI-XVII, se ha aplicado también a las poblaciones indígenas de las Islas Británicas, que ellos mismos no se llamaban celtas, desde luego. Y también a una familia lingüística de la que quedan restos únicamente en algunas zonas de las Islas Británicas y en la Bretaña francesa, y que estuvo mucho más extendida por el suroeste de Europa, incluida la península ibérica, que son esta familia de lenguas célticas a las que pertenece el gaélico, el galés o el bretón. Pero bueno, es un tema que nos llevaría muy lejos y en el que no quiero incidir, que además ha dado lugar a muchas mistificaciones de la historia, incluso pues a fantasías con cierta trascendencia política. Era uno de los temas que os proponía para los trabajos, pero que nadie se anima a coger, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante el ver cómo determinados mitos
que viene en general de la erudición del siglo XVII y XVIII y en particular de los anticuarios del siglo XVIII, como han renacido en muchas regiones de nuestro país desde finales del siglo XIX, en otros sitios incluso más tarde, en el caso de Galicia desde finales del siglo XIX, en Asturias de época más reciente y en Cantabria en época más reciente todavía, donde muchos grupos contemporáneos se reclaman herederos de una supuesta cultura céltica que no sabemos bien a qué corresponde. Bueno, vamos a centrarnos en aspectos más arqueológicos y la península ibérica por lo general se tiende a dividir la Edad del Hierro en dos periodos, también en esta zona central y atlántica, entre un hierro antiguo y un hierro reciente. En el caso de la Iberia Atlántica, tradicionalmente esto se vincula a esa distinción bipartita típica del sureste de Alemania y del noreste de Francia entre una cultura de Hallstatt y la cultura de Latén, pero en líneas generales parece que se pueden distinguir tres grandes fases, aunque se suele utilizar este término hierro antiguo y hierro reciente. Hierro antiguo iría del siglo VIII a.C. en torno al siglo V, mientras que el hierro reciente iría del siglo V en adelante. De todas formas, en muchas zonas del centro y el noroeste de la península ibérica podemos distinguir tres grandes fases. La primera sería el hierro antiguo propiamente dicho, que abarcaría los finales del siglo VIII y sobre todo los siglos VII y VI a.C., donde el rasgo arqueológico e histórico más relevante es la importancia todavía de la tradición de los campos de urnas. Recordad que los campos de urnas tenían tres fases, una fase antigua, una fase reciente, todavía dentro del bronce final, y una fase de hierro. Pues bien, esa fase del hierro, en la tercera y última etapa de los campos de urnas, es lo que llamamos en la mayor parte de la Iberia atlántica y central el hierro antiguo, o algunos autores lo llaman a veces el hierro I con romanos. Es una etapa en la que el ritual funerario sigue estando marcado por esa tradición incineradora, una etapa en la que las cerámicas siguen siendo a mano. Esto es algo importante porque en la Iberia mediterránea ya tenemos cerámicas a torno, ya se generaliza esa técnica desde los inicios de la Edad del Hierro, pero eso no sucede simultáneamente en la Iberia atlántica y central, donde en el siglo VII y VI, aunque nos podemos encontrar alguna cerámica a torno importada, los alfares siguen fabricando las cerámicas a mano. Y otro aspecto que conviene mencionar es que el hierro sigue siendo escaso. Ya hay objetos de hierro, pero en muchas regiones de la Iberia atlántica sigue siendo un material escaso. Gran parte del instrumental sigue estando fabricado en bronce. Esto hace que sea muy difícil en muchas de estas regiones distinguir la edad del bronce de la del hierro. El caso, por ejemplo, de Cantabria es paradigmático, ya lo comentamos al hablar del caldero de Cabárceno y cosas de este tipo, pero realmente el límite entre el bronce y el hierro en nuestra región es muy difícil de establecer y realmente sabemos muy poco de ese hierro antiguo. Bien, después de esta etapa de hierro I, hierro antiguo, habría una etapa intermedia correspondiente a los siglos V y IV antes de Cristo, en la cual se generaliza ya el hierro, aunque sin embargo las cerámicas siguen estando en muchos casos fabricadas a mano. Y es sobre todo en el último periodo entre el siglo IV y el siglo II, primero después de Cristo, dependiendo de las regiones, cuando nos encontramos ya la verdadera segunda edad del hierro, el periodo que en muchas de estas regiones se define como celtibérico, en la que se extiende el uso del torno cerámico, se extiende la utilización de cerámicas ya de gran calidad, fabricadas en contextos industriales, al estilo de las cerámicas que veíamos en el mundo ibérico en esta misma clase, y también se hace mucho más generalizado el uso de los objetos de hierro.
es el momento en el que el hierro se generaliza en la península ibérica, en esta zona de la península ibérica. El final de la del hierro, por supuesto, es variable. Sabéis que la fecha convencional para el final de la del hierro es la conquista romana, y la conquista romana en el centro de la península ibérica y en las zonas atlánticas de la península ibérica se produjo de una forma gradual. En muchas zonas del oriente de la meseta se produce a inicios del segundo milenio, en la zona lusitánica parece que es sobre mediados del siglo II a.C. La zona celtibéricamente propiamente dicho se conquista con la caída de Numancia en el año 133, y como sabéis la zona más tardía en ser conquistada por Ronda, y por tanto la zona donde tenemos las fechas más recientes para el hierro, es precisamente la cornisa cantábrica, donde hay que esperar a las guerras cántabras entre el 29 y el 19 a.C. para que se dé por finalizada la prehistoria. Bien, vamos a comenzar por tanto por el primer periodo, este hierro antiguo, que se corresponde a las fases finales, las fases quinta y sexta en la terminología tradicional de los campos de urnas. Aquí tenéis algunos ejemplos del tipo de materiales que nos encontramos en el Alto Ebro y en las zonas orientales de la meseta particularmente. Son cerámicas que siguen esa morfología característica de los campos de urnas, a base de perfiles rectos, troncocónicos o bicónicos, con bases bastante estrechas y con una considerable desarrollo de motivos decorativos, como puede ser la excisión. En este caso es una excisión diferente de la que veíamos en Cogotas 1. Como recordaréis que os comentaba al hablar de los campos de urnas, hay una gran variabilidad desde el punto de vista regional en este periodo. Hay diferencias muy importantes entre unas regiones y otras, por lo tanto es necesario, si queremos profundizar, el detenerse en lo que sucede en cada región, pero es algo que no vamos a hacer en un curso general como este. Hay cambios también en el armamento en este periodo. Hay que destacar sobre todo el desarrollo de las llamadas espadas de antenas. Son unas armas que en algunos casos están ya fabricadas en hierro y que se caracterizan sobre todo por el desarrollo de unos pomos muy elaborados que tienen una forma de U, y que algunos autores han propuesto que podrían derivar de la última etapa del desarrollo de las espadas del bronce final, esas espadas de ronda saída, que recordaréis que tenían una especie de aletas muy marcadas en el pomo y una especie de pequeño apéndice central. Y bueno, pues esto es algo que no está del todo demostrado, pero que tiene una cierta verosimilitud. De hecho, recientemente se ha descubierto una espada ronda saída en Galicia, que es una de las zonas donde parece tener su origen este tipo de espadas de antenas. Bien, no nos vamos a detener mucho en esto. Conocemos muy bien los patrones de asentamiento, los tipos de viviendas que hay en este mundo de los campos de urnas del hierro antiguo. Acordaos de este sitio de Cortes de Navarra, del que hablamos al referirnos al urbanismo de los campos de urnas, que en realidad es un sitio que, aunque continúa una tradición arquitectónica y urbanística que viene del bronce final, en realidad está datado a inicios de la del hierro. En las fechas para este poblado 2 de Cortes de Navarra, que es el mejor conservado y que no voy a parar a describir de nuevo, son precisamente del siglo VII a.C. En esta fotografía podéis, con esta imagen tenéis primero el plano, el famoso que se realizó Maluquer de Cortes de Navarra, esta restitución del aspecto que podría tener y un detalle de una de las paredes. Como os comenté al hablar de los campos de urnas, estas viviendas de adobe de campos de urnas estaban enlucidas con barro, y sobre ese barro alisado se disponían motivos decorativos con colorante rojo, motivos geométricos como estos que veis aquí. Aquí veis algunos objetos procedentes de esa especie de Pompeya
de Campos de Urnas, que es Cortes de Navarra, una serie de cerámicas, muchas de ellas todavía en la tradición Campos de Urnas, pero veis como sin embargo la metalurgia sigue todavía muy ligada a la tradición del bronce final, sigue habiendo hachas de talón y anillas pues, indistinguibles del bronce final. Y muy famoso en Cortes de Navarra son estas figurillas de barro cocido, que se ha planteado en alguna ocasión la opción de que pudieran ser incluso juguetes. Realmente no está muy claro si son figuritas de tipo simbólico o por el contrario se trata efectivamente de una especie de pequeños muñecos, ¿no? Pero bueno, son unas figuras pues, muy famosas de este sitio. Bien, como os comentaba, de este mundo de inicios de la del hierro de Campos de Urnas, aparte de estos poblados, se conservan bastantes necrópolis que continúan estos usos que veíamos en el bronce final. Aquí tenéis la necrópolis de la Atalaya, que es la que aparentemente se corresponde con el poblado de Campos de Urnas. Tenéis que tener en cuenta que en esta cultura de los Campos de Urnas, ya desde el bronce final, hay una separación espacial entre el poblado y el cementerio, a veces bastante separado, no están muy cerca, es bastante corriente que pueda haber 1 kilómetro o más entre los poblados y los cementerios. Y aquí veis un esquema de una de estas sepulturas y una de las unas cinerarias junto con algunos elementos de ajuar. Bien, hay un complejo arqueológico muy relevante que marca la transición del bronce final a la del hierro en el valle del Duero, que es la llamada facies, horizonte, Soto de Medinilla. Aquí en este mapa podéis ver la distribución, como veis se corresponde a grandes rasgos con el valle medio alto del Duero, sobre todo en su parte septentrional, en los afluentes por el lado derecho de ese río, como pueden ser el Carrión, el Esla o el Pisuerga. Y recibe su nombre esta facies Soto de Medinilla de un yacimiento excavado por el profesor Palol hace ya unos cuantos años en las afueras de la propia ciudad de Valladolid. Realmente actualmente está tragado por la ciudad, era una especie de meandro del Pisuerga que cuando se realizó la excavación en los años 60 estaba todavía fuera de la ciudad, pero el gran crecimiento de Valladolid pues se lo ha comido. Este es un plano de las excavaciones en el cual podéis ver la localización de la muralla que tenía este poblado y las viviendas muy interesantes que se excavaron. Unas viviendas que veis el detalle de la zona excavada donde se ven las viviendas, que es este pequeño cuadrado que veis aquí en el plano general. Son viviendas de planta circular con un hogar central construidas con adobe. Además, aunque en esta reconstrucción no se ve, al parecer los adobes estaban puestos en vertical. Esto es muy interesante porque las construcciones de Soto de Medinilla tienen muy poco que ver con la tradición de Campos de Urnas. Como veis, son viviendas circulares frente a las viviendas rectangulares alargadas que veíamos en Cortes de Navarra, y además incluso tiene una lógica urbanística muy diferente, mientras que en Cortes y en general en los poblados del Valle del Ebro de tradición Campos de Urnas nos encontramos con viviendas alineadas, con viviendas que comparten paredes, que tienen paredes medianeras. En este caso nos encontramos con viviendas totalmente exentas o que si se tocan cada una tiene su propia pared. Se trata de unas chozas, como veis, de pequeño tamaño, de unos 4 o 6 metros de diámetro, que tienen también pavimentos construidos con adobes y que han causado bastantes quebraderos de cabeza a los arqueólogos, porque en principio pues como a pesar de que la cultura material de esta cultura Soto de Medinilla tiene bastante que ver con la tradición de Campos de Urnas, sin embargo el urbanismo, que es algo muy patrimonial, muy característico de una cultura, es radicalmente diferente.
Además, un aspecto interesante de estas viviendas de Soto de Medinilla es que sean, quizás se podrían relacionar con un tipo de arquitectura que se va a generalizar en el noroeste peninsular a lo largo de la Edad de Hierro, que son estas viviendas circulares que serán características del mundo castreño. Los castros del noroeste, que se distribuyen fundamentalmente por, por el norte de Portugal, Galicia, Asturias, León, pues enlazan tocan con esta cultura de Soto Medinilla. Es más, los orígenes del pueblo Astur, uno de los pueblos protohistóricos, de los pueblos prerromanos que describen los cántabros, y uno de los pueblos a los que vencieron en las guerras cántabras, coincide bastante con algunas de las zonas ocupadas por la cultura Soto de Medinilla. De hecho, se distingue una etapa Soto 2 que podría estar en los orígenes de la cultura de este pueblo Astur. Este pueblo Astur, que aunque su nombre parece que nos lleva a Asturias, no ocupaba únicamente Asturias, ocupaban la parte central de Asturias, entre el Valle del Navia y el Valle del Sella. Recordad que del Sella hacia el este vivían los cántabros, ocupaba la mayor parte de la provincia de León y ocupaba gran parte de la provincia de Zamora. De hecho, el etnónimo Astures o Astures, como algunos latinistas sugieren que se debería pronunciar, está relacionado con el nombre del río Esla, del río Astura, que es un río que, como sabéis, es un afluente del Duero que atraviesa sobre todo la provincia de León y la provincia de Zamora. Por tanto, es un complejo arqueológico muy interesante y sobre el que pues, se ha trabajado bastante en los últimos años. Aquí tenéis algunos ejemplos de la cultura material de esta cultura de Soto Medinilla. Como veis, desde el punto de vista de la cerámica no estamos muy alejados de lo que teníamos en el mundo de campos de urnas. Se trata de cerámicas a mano, con formas troncocónicas, con formas carenadas, que podrían pasar perfectamente por cualquier yacimiento de este periodo. Aquí tenéis otro ejemplo de cerámicas de Soto de Medinilla, estas formas troncocónicas con bases muy pequeñas, con bases que dan lugar que pasan a galvos ligeramente globulares y cuellos muy altos, están clarísimamente en la tradición de campos de urnas. Y tampoco hay grandes diferencias en lo que se refiere al material metálico. El material metálico de Soto de Medinilla está dentro de la tradición del bronce final. Nos encontramos con hoces planas como la de Torre de Babia. Se ha mencionado también, se puede mencionar alguna espada de lengua de carpa, como por ejemplo la de Villafranca del Bierzo. Hay también un puñal de lengua de carpa en Paredes de Nava, en la provincia de Valladolid. En fin, se trata de materiales pues datables básicamente a finales del siglo VIII a.C. Y uno de los conjuntos más destacados que se atribuyen a esta cultura de Soto de Medinilla es este depósito de Cisneros en la provincia de Palencia, que se ha vinculado, por ejemplo, con el horizonte Linford. Linford es escrito Llynfawr, es un famoso depósito de Gales que en la secuencia de Gran Bretaña representa la transición de la del bronce a la edad del hierro. Los británicos distinguen el horizonte Wilburton y después, en este momento de transición, bronce-hierro, se sitúa este horizonte Linford, que es más o menos el mundo al que se puede atribuir Soto de Medinilla, que probablemente se deba datar en torno al siglo VIII a.C. Bien, el ritual funerario aparentemente se vincula hay que vincularlo a la cremación fundamentalmente, aunque se ha detectado algún caso de inhumaciones infantiles debajo del suelo. Es el caso, por ejemplo, del yacimiento
situado en La Mota, en el cerro donde se sitúa el famoso castillo medieval del Castillo de la Mota, que os será familiar. Es un castillo muy importante, muy bonito y muy espectacular, y el cual además famoso por eventos históricos, como por haber sido prisión del famoso condottiero César Borgia. Pues hay también un yacimiento de Soto de Medinilla. El sitio es muy estratégico y fue ocupado también durante la protohistoria por las poblaciones de este horizonte Soto de Medinilla, y se encontró algún caso de inhumaciones infantiles. Esto es una cuestión que no habíamos aludido al referirnos a campos de urnas, pero que resulta muy interesante. Muchas de estas poblaciones del final de la del Bronce, inicios de la Edad del Hierro, de la península ibérica, hay una diferencia entre el ritual funerario que se aplica a los adultos y el ritual funerario que se aplica a los niños, sobre todo a los niños muy pequeños. Mientras que los adultos son incinerados, son cremados, quizás siendo más rigurosos, y enterrados en las urnas, en estos cementerios exteriores a la ciudad, los niños suelen ser enterrados, los niños pequeños. Y además es frecuente que esas inhumaciones se hagan en el interior de las viviendas, debajo del piso de las viviendas. Esto sugiere que quizá en algunas de estas sociedades no se considerara a los niños muy pequeños miembros de pleno derecho de la sociedad. Esto es algo que hoy en día nos puede resultar muy chocante, pero que en las sociedades tradicionales no lo era tanto. Como sabéis, hasta no hace mucho tiempo, hasta el desarrollo sobre todo de las mejoras de la higiene y sobre todo la extensión de los antibióticos, pues la mortalidad infantil era tremenda. Lo normal en cualquier población era que la mayor parte de las personas, en torno al 50% de las personas, murieran en los 2 primeros años de vida. Esto es una de las cosas que da lugar a que las cifras de la esperanza de vida de la sociedad del pasado sean tan bajas. Cuando decimos que los romanos o los prehistóricos tenían una esperanza de vida de 20 y tantos años, no queremos decir que la gente se muriera, los adultos fueran viejos a los 20 años. Lo que queremos decir con esto es que la edad media, la vida media de una persona andaba por ahí, porque tenemos que hacer la media de los pocos que llegaban a viejo junto con tantísimas personas que morían en los primeros años. Pero sobre todo al principio de la vida, poco después del nacimiento, y sobre todo una edad crítica, que es el momento del destete, generalmente en torno a los 2 años, hay una mortalidad enorme. Y esto es algo ante el que las sociedades del pasado se han preparado. Hoy en día el que un niño se muera es una tragedia que nos resulta prácticamente inconcebible y que nos causa un dolor enorme. Pero para las sociedades del pasado esto no era tan terrible, se defendían de alguna forma. Y una de las formas de defenderse es no incorporar de una forma completa a las personas a la propia sociedad. Realmente es casi como si dijéramos, como hasta que no sepamos si va a sobrevivir, no lo vamos a considerar una persona de pleno derecho. Hay casos realmente curiosos a este respecto. Por ejemplo, alguna infanta, alguna princesa que se llevó a casar con algún rey de España en la Edad Moderna, pues se dice o las fuentes escritas nos dicen que tardaron meses en darle un nombre. O sea, realmente es algo que hoy en día es inconcebible. Simplemente, pues, sucede en estas sociedades del pasado. Bien, y una consecuencia de estas prácticas es que generalmente hay una diferenciación en el tratamiento funerario dependiendo de la edad. Los niños muy pequeños reciben un tratamiento distinto, un tratamiento que no es el que reciben las personas de pleno derecho de la sociedad, y una de las prácticas más comunes en este sentido es el enterrarlos sin mucha ceremonia, sin el tratamiento tan solemne que se daba al ritual funerario de los adultos en el propio ámbito doméstico, del que no habían llegado a salir. Bueno, pues esto es algo que se constata en el mundo de campos de urnas. Por ejemplo, en el propio yacimiento de Cortes de Navarra tenemos esa necrópolis que vimos anteriormente al exterior de la localidad, y tenemos
algunos ejemplos de inhumaciones de niños muy pequeños, de neonatos o de niños de pocos meses de edad, que se sitúan debajo de las viviendas. Bien, la cronología de Soto de Medinilla se basa en los trabajos que realizó inicialmente Palol y que han sido posteriormente desarrollados por otros investigadores de la protohistoria meseteña. Hay que destacar los trabajos de Ricardo Martín Valls, un profesor de la Universidad de Valladolid, que luego fue hasta su jubilación profesor de la de Salamanca, o también del profesor Germán Delibes, también del que ya hemos hablado, por sus trabajos sobre el calcolítico, pero que también hizo algún trabajo sobre Soto de Medinilla y que, como sabéis, es un catedrático de la Universidad de Valladolid, jubilado este mismo curso. Bien, se suele distinguir en dos etapas dentro de Soto de Medinilla. Soto 1, que correspondería al final de la edad del bronce, la transición de la edad del bronce a la edad del hierro, y que se dataría a finales del siglo VIII hasta mediados del siglo VII a.C., por citar unas cifras redondas, pues entre el 800, 750 y el 650 a.C., mientras que habría una segunda etapa que Palol llamaba Soto II, con romanos, que se paraleliza a la fase 2b de Cortes de Navarra, la fase que acabamos de ver, y que se dataría aproximadamente entre el 650 y el 550 a.C. Vendría después ya la etapa que en ese yacimiento se denomina Soto III, que ya corresponde al periodo celtibérico. No tenemos muchas dataciones de carbono 14, pero bueno, parece que por la comparación con otros lugares se puede aceptar en general esa cronología. Bien, Soto de Medinilla se asocia a unos modos de vida centrados en la agricultura. Recordad esa distribución geográfica que os estaba mostrando. Se trata de yacimientos situados en zonas agrícolas muy fértiles. Son estas llanuras castellanas muy llanas, con suelos bastante fértiles y además irrigadas por los cursos de esos ríos que comentábamos, el Carrión, el Pisuerga, el Esla, el Bernesga, han aparecido gran cantidad de evidencias de estas prácticas agrícolas en los yacimientos. Por ejemplo, restos de trigo, de cebada, que en el propio yacimiento de Soto de Medinilla están conservadas en grandes orzas, en grandes vasijas de cerámica y también en silos. Son abundantes los molinos de mano y se han constatado, ya lo veremos en el próximo de Converter, se han constatado algunas etapas, algunas fases de reconstrucción y de revoco de las viviendas que han llevado a algunos autores a plantear la hipótesis de una agricultura itinerante. Estas reconstrucciones periódicas de las viviendas, que son en cierta medida requeridas por el material de construcción que se utiliza. El adobe, que es barro sin cocer, como recordaréis, pues es un material muy eficaz, es muy barato, es muy buen aislante, pero requiere un cierto mantenimiento y ese revoco periódico pues puede ser una necesidad, pero algunos autores han propuesto la posibilidad de que quizá algunas de estas viviendas podrían haber sido abandonadas y haber sido reocupadas posteriormente, lo cual se ha sugerido la posibilidad de que estuviera relacionado con una agricultura itinerante. Bien, este es un tema todavía bastante en el aire, del que hablaremos más adelante. Y en lo que se refiere a la ganadería, hay un dominio abrumador de la fauna doméstica. Por ejemplo, el yacimiento mejor excavado, que es el de Sacaojos, tenemos un 96% de fauna doméstica. La mayor parte son ovejas y cabras, y tenemos también ganado vacuno y de cerda, algo de caballo y de perro también, y en porcentajes muy reducidos tenemos algunos animales silvestres como el conejo, la liebre, el ciervo y algunas aves, pero como veis es una economía plenamente campesina. Bueno, con esto terminamos por hoy. El próximo día, mañana, veremos algún ejemplo de excavaciones recientes de este horizonte Soto de Medinilla y seguiremos
con la explicación del hierro en el centro de la península ibérica. Muchas gracias.